Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Les damos la bienvenida a este espacio de animación a la lectura desde la virtualidad. Está conmigo hoy, bueno, me presento, mi nombre es Caterín Cruz Rubio, hago parte del equipo de formación y me acompaña el día de hoy Joana Duarte Guerra, que seguramente ustedes la han visto, también trabajando otras temáticas relacionadas con la lectura y la literatura. Hola Joja, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, mi Kate, muy bien, gracias a Dios. Qué oportunidad tan bonita tenemos en esta tarde de estar dialogando en torno a la lectura y a las lecturas, que seguramente puede ser un escenario de mucha pasión u otros hasta ahorita van a empezar a descubrir esa pasión tan bonita que es la lectura, ¿no? Así es tan interesante y que seguramente no nos toca solamente o no le toca como tal solamente a los profes de lenguaje, sino que está relacionado con todos los docentes de todas las áreas, pues porque la lectura está inherente en nosotros, ¿verdad? Muy Así bien. es. Ujú. En estos momentos les cuento que tenemos 19 personas dentro del webinar y pues las personas que ya han asistido a nuestros espacios saben y conocen la dinámica, saben que por ejemplo en su panel de mandos tienen una sección de preguntas donde van a poder participar en el chat y nos van a poder escribir por allí, nos van a poder saludar si lo desean. En estos momentos todos tienen sus micrófonos activados. Ustedes van a encontrar en el panel también de control una manito levantada. Van a poder levantar la mano, yo les voy a poder dar la palabra y pues les damos la súper bienvenida a este espacio. Esperamos que lo disfruten y vamos a comenzar. Muy bien, mi Kate. Entonces, bienvenidos a todos los profes que seguramente también se van a ir conectando. Entonces, hoy vamos a hablar de animación a la lectura desde la virtualidad, ¿no? Animación a la lectura se ha hablado desde hace mucho tiempo, Kate. Lecturas desde el ser humano, mejor dicho, desde comenzamos en este recorrido, en esta historia como humanidad, las hay. Los libros también hacen parte de la cultura histórica del ser humano, pero pues hoy estamos entrando a un contexto totalmente diferente, que eso vamos a ir hablando seguidamente. Entonces, es eso, ¿no? Ese clic como sobre la virtualidad. Y como lo mencionabas ahorita, Mikate, la idea es que, bueno, precisamente creo que este espacio podría llamarse mejor animación a la lectura desde la virtualidad para no literatos o para no lenguaje, ¿cierto? Obviamente estamos vinculando también los propios de lenguaje, pero buscamos untarnos, buscamos dar como ese gustico, como esa pizca de qué posibilidades tengo como profesor de no lenguaje para precisamente hacer animación a la lectura. Entonces, Así con nosotros, Katherine, que ya se presentó, ahí la estamos viendo en cámara también. Ella es coordinadora de formación y asesorías pedagógicas y es justamente la representación de esas áreas que regularmente no están asociadas con la lectura y que seguramente vamos a tener muy buenos aportes de Kate, que nos amplía ese panorama de la lectura por fuera del lenguaje, de la literatura, y por supuesto mi persona, especialista en lenguaje y literatura, con esos aportes propios para el área y para los profes de este escenario. ¿Qué así vamos es. a estar viendo en nuestro viaje, Kate? Bueno, pues antes de contarles qué vamos a hablar el día de hoy, pues les contamos que nosotros vamos a apagar cámaras para tener una mejor eficiencia de la llamada, de la videollamada, pero también recordarles que es muy importante que ustedes participen. Estos webinars son una construcción colectiva, profes, y por eso es muy importante que ustedes también participen con nosotras en este espacio y puedan levantar sus manos, puedan hablar con nosotros y pues que este espacio sea también de ustedes. Entonces, en nuestro viaje, ¿cierto? Lo primero que vamos a hablar es los lectores de hoy, cuáles son las características que tenemos tanto los profes como los chicos que son tan diversos y tienen tantos intereses, ¿cierto? También dónde vamos a encontrarlos, dónde están leyendo y dónde están escribiendo, particularmente nuestros estudiantes, ¿cierto? Y otros dos espacios, Joja, que cuáles son.
Bueno, pues a partir de lo que vamos a conversar, qué características tienen esos lectores de hoy y dónde están leyendo y escribiendo, pues vemos entonces la necesidad, la importancia de esos animadores, de esos mediadores y por supuesto vamos a estar hablando de algunas estrategias didácticas y tips de animación en la lectura desde la virtualidad. Entonces, bienvenidos, vamos a comenzar este viaje. Así es. Entonces, Kate, vamos a preguntarle a las personas que nos están escuchando, que se están conectando, que nos cuenten cómo son esos lectores de hoy. ¿Será que han cambiado? ¿Será que son los mismos? ¿Será que les gusta o no les gusta leer? ¿En qué formatos están leyendo? ¿Qué tipo de libros les gusta? Así Entonces, es. uh-huh. Invitamos a todas las personas que están tanto ingresando como los que ya comenzaron con nosotras desde antes de las 4 de la tarde, a que nos cuenten cuáles son esos lectores de hoy en día, ¿cierto? Acá también nos dice, por ejemplo, bueno, muy bien, nos está saludando a María Angélica Díaz del Colegio Calasanz. Buenas tardes, profe María Angélica. Cuéntanos tú, ya que nos estás escribiendo, cuáles son esos lectores de hoy o las personas que quieran participar también. Recuerden que pueden activar su micrófono, queremos escuchar sus voces, simplemente tienen que levantar la mano y nosotros les vamos a dar la palabra para que activen su micrófono. ¿Quién nos quiere contar cuáles son esos lectores de hoy? ¿Cómo los ven? ¿Cómo los perciben? Yo me he encontrado particularmente, Joja, con que los lectores de hoy no es que lean tanto los libros físicos. La Sí, mayoría de los lectores o muchos de los lectores de hoy en día ya están buscando otros lugares. Karen Ariza nos dice, por ejemplo, que leemos desde las pantallas, leen sagas muy extensas, lectura de novelas gráficas, por ejemplo, nos dice la profe Karen. Y Leonardo Aldana nos dice, son lectores más digitales, se lee mucho en las redes sociales, mucha lectura de imágenes. Muy bien, eso es muy cierto. Muy bien, profe. ¿Qué otras totalmente. características tienen los lectores de hoy? Creo que la profe Jessica Buitrago está levantando la manito, entonces vamos a darle la oportunidad a ella para que active su micrófono y nos Así. cuente. Nada más agradable que escuchar voces, ¿cierto? Muy Dale. buenas tardes. Hola, Eh, buenas tardes. Soy Eliana Buitrago del Gimnasio Lontanar. Yo siento que hoy en día, en esta era digital, nuestros jóvenes son más dados a a una lectura digital, como lo decían anteriormente nuestros colegas, y son estudiantes que les encanta prácticamente andar en toda la sintonía de ahorita la era de los youtubers, les encanta todo lo que tiene que ver con ilustraciones y con sagas en donde enganchen a los estudiantes con temas de ciencia ficción. Ujú. Así es. Totalmente cierto y creo que todas las personas que nos han comentado hoy están súper de acuerdo en que son totalmente digitales en su gran mayoría, que tienen una apertura gigantesca a la lectura también de imágenes, al tema de las ilustraciones y pues que tienen una particularidad, ¿cierto? Y que de pronto vamos a ver más adelante. Y es que están mucho más abiertos, ¿cierto? A la información que encontramos hoy en día en cualquier lugar. Muy bien, entonces vamos a comenzar. ¿Cómo son esos lectores? Marsh McLuhan, Kate, en algún momento mencionó, como en esa disyuntiva, ¿será que nos vamos más por las páginas? ¿Será que mejor nos vamos por las pantallas? Y él dice, no, mientras que los adultos ya habían colonizado el libro impreso hasta hacerlo suyo, los más jóvenes se lanzan a la aventura en los dos entornos, la lectura en papel y la lectura en pantalla simultáneamente y sin establecer diferencias. Claramente, quienes sí están haciendo estas combinaciones, estas integraciones de esos dos formatos, el tradicional y el digital, claramente son ellos, pero ¿qué está pasando entonces con los que somos animadores, profesores, cuidadores? Desde luego hasta ahorita nos estamos como apropiando del libro impreso y hablo de apropiarnos es porque
justamente ahorita como que más se ve la onda de tener el libro en la mano, de leerlo, ¿cierto? Las políticas públicas de leer más, ¿sí? Todo el entorno de leer es mi cuento, los concursos del Ministerio de Educación Nacional, son grandes apuestas que se ha hecho precisamente para que el libro impreso habite entre nosotros. La cuestión es que hay una gran apertura no, una gran brecha entre lo que nosotros como adultos gestionamos y lo que, como mencionaban los profes y como lo han comentado en el chat, pues están diligenciando ellos, esas lecturas que se vienen por fuera del aula. Ahora vamos a ver entonces en más detalle cómo identificar esos lectores del siglo XXI, Kate. Efectivamente, como lo han mencionado los profes, estamos hablando de lectores que también leen en pantalla, que hacen más uso de sus dispositivos móviles, que pasan más conectados frente a las pantallas y bueno, ahorita en la cuarentena mucho más. Estamos Así es. hablando de este tipo de lector. Así es, y esto sucede en un contexto que nosotros podemos llamar y que tiene mucha relación con la revolución 4.0. ¿Esto qué significa? Pues que es una superapertura a las tecnologías de la comunicación y la información, ¿cierto? Pero nos está superando, como quien dice, en rapidez frente a las acciones que estamos tomando de pronto para poder trabajar con esta nueva forma de lectura del mundo como una aliada. Entonces, acá nos vemos, por ejemplo, que los lectores de hoy en día, pues sí leen en la pantalla, ¿cierto? Pero están en un contexto en el que la sociedad está más conectada, hay más relaciones digitales, está todo al alcance de un clic, ¿cierto? Tenemos una información que nos llega de forma inmediata, independientemente de lo que nosotros busquemos. Entonces, ¿qué implica? Son lectores que y leen en pantalla porque allí es donde les permite o el sector digital es el que les permite hacer mucha más conexión entre distintos conceptos, entre distintas fuentes de información, y eso los mueve a la parte número 2 que vemos en pantalla, y es que son personas más empoderadas del conocimiento. Sin embargo, digamos que una cosa es ser más empoderados del conocimiento, ¿verdad? Y otra es poder tener una profundidad y una habilidades, por ejemplo, de argumentación y de relacionamiento de esa información, puesto que esto sucede en una sociedad, ¿cierto? Que convive o que permanece infoxicada. Acá es muy importante este concepto que está diciéndonos o que estamos viendo en la pantalla. La sociedad infoxicada, ¿qué quiere decir, Joha? Pues estamos hablando precisamente como ya no es el estudiante que regularmente está consultando al profesor para aterrizar sus conocimientos o para desarrollar lectura, eh, pues prácticamente lo hace a través de dispositivos móviles y allí encontramos un problema en la sociedad y es que hay exceso de información y a su vez pues no sabemos cómo utilizarla, cómo gestionarla y ese exceso de información también pues está untado de las fake news, que es lo que hablamos de falsas noticias. Y no sé si has visto, por ejemplo, en redes sociales algo que, bueno, ya ha dejado de, no, mentira, sigue todavía y son los pseudoestudios, ¿no? Entonces, recuerdo mucho, por ejemplo, en Facebook algo como las mujeres que toman cerveza son las más fieles, ¿sí? Como pseudoestudios como esos, como los hombres calvos son los que más simpáticos son, ¿no? O los bebés que nacen en tal mes y lo sustentan, ¿no? Según la universidad, según la entidad, según la organización, o ahorita con tema de cuarentena, entonces pseudoestudios como por ejemplo, bueno, tal medicamento o tal alimento va a ayudar a la vacuna del COVID, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos en el momento, más empoderamiento, pero a la vez en contraste, pues una sociedad llena de fake news, que aún nosotros como adultos, pues si no tenemos un ejercicio de lectura con criterio, pues seguramente en algún momento postearemos o retuitearemos falsas noticias o este tipo de pseudoestudios. También de qué estamos hablando, Kate, cuando pasamos a ese tercer punto para identificarlos.
Muy bien, hablamos de las primeras referencias o búsquedas que son dadas a partir del teléfono móvil. Como estamos hablando de una sociedad que está más conectada, que tiene un acceso supremamente inmediato a la información, esto sucede también porque tenemos un gran acceso a recursos tecnológicos como el celular. Hoy en día muchas personas o la mayoría de las personas se puede decir tiene acceso a Internet, ¿cierto? No todos sabemos que esto es algo que difiere de pronto de distintos contextos de los chicos, pero esto tiene que ver con que si tenemos mayor acceso a las tecnologías, si a la conectividad, pues vamos a tener un acceso más rápido a la información. Y eso significa que la cultura ha cambiado, ha modificado, ¿cierto? Ya no somos espectadores donde hace 20 años, por ejemplo, estábamos sujetos a lo que nos mostraran en televisión, a lo que nos mostraran o nos dijeran en la radio, a ver pautas publicitarias en la calle, sino que ahora pues accedemos muy rápido a la información y esto implica que hacemos ahora parte de ese intercambio, participamos, hacemos parte de los medios de publicidad, hacemos parte, ¿cierto? Nos ponen ya nosotros a jugar en el elemento que tiene que ver con la información que está circulando por todos los espacios. Entonces, justamente nosotros somos el medio perfecto para replicar noticias, como decía Joana, fake news o información verídica, pero lo más importante es ver es la gran accesibilidad que tenemos y esto tiene mucho que ver con esta revolución 4.0 que tiene que ver generalmente es con la información, la tecnología y la comunicación. Muy bien, Kate. Entonces, pasemos a dónde andan, por dónde andan. Entonces, sí, ya sabemos que son, que tienen estas características, que esa es la sociedad en la cual conviven. Entonces, ¿qué es lo que están leyendo? ¿Dónde están escribiendo? ¿Cierto? ¿Cuáles son esos ejercicios comunes? Tal vez, profes, ustedes ya se han familiarizado con la encuesta nacional de lectura que hizo el DANE en el 2017. Y estas cifras son tan interesantes, Kate, en el sentido de que nos muestra, seguramente en tiempos antaños nos hubieran mostrado una panorámica, una exploración de la lectura del libro impreso, ¿cierto? De cuánto hemos subido, bajado o cuánto es el ranking, por ejemplo, con otros países y cómo eso tiene un efecto sobre pruebas estandarizadas, ¿cierto? Pruebas PISA, entre otras. Pero aquí en Colombia, cuando estamos hablando de personas mayores de 5 años, fíjense que empieza dándonos ese dato, porque pues sabemos que en la primera infancia la literatura, los pilares de educación inicial son tan inherentes a los chicos, es decir, el tema del libro, el tema de que ellos quisieran contar historias. No sé si ustedes han visto ahí por Facebook una chiquitica de Medellín contando la historia de Pinocho. Entonces, y comienza ella a narrar Pinocho con una propiedad y es una chiquitita de 2 años y uno dice, increíble cómo la literatura, cómo los libros son tan de la mano de los niños. Pero a partir de esos 5 años, de esa tierna infancia, la cosa como que empieza a cambiar, ¿cierto? Entonces aquí nos muestran que los materiales en soporte impreso a nivel nacional aumentó frente a otros años. Entonces, lo que hablábamos de las políticas públicas, Kate, y es que son esas grandes apuestas de que el libro, las ferias del libro, ¿no? De que haya promociones del libro, el libro de Agáchese. Ahora, estos son datos oficiales. Obviamente nosotros, tal vez los colombianos, tenemos otras cifras que pueden ser no oficiales, porque nosotros también somos del descargar libros, ¿verdad? Del conseguir libros, por ejemplo, del Agáchese, ¿sí? Entonces, puede que esto, la cifra cambie, pero aquí estamos hablando de libros y a comparación de otros años, pues aumentamos en las 32 ciudades capitales, 54.6. Pero lo interesante aquí, Kate, y los profes que nos están acompañando, es que aparte de los libros, los ciudadanos justificaron otros formatos de lectura, como los periódicos. Kate, ¿hace cuánto no leemos un periódico físico? Tal vez los que estamos aquí presentes nos animamos a leer periódicos desde las redes sociales, ¿cierto? El Tiempo, El Espectador, Semana, La Silla Vacía o tal vez El Portafolio, otros, ¿cierto? Pero periódicos y revistas, uno creería que ya están discontinuos y no, vemos que no, que por ejemplo los periódicos
abajito de los libros tenemos un 50% de incremento, revistas y finalmente por allá los documentos de trabajo que todo el mundo tiene que, desde luego, empaparse, enterarse de esto. Entonces, la primera conclusión a la que se llega por parte de ese estudio que hizo el DAN es que la lectura impresa son los libros los que presentan el mayor porcentaje de lectura. Colombia desde 2017, el 2016 estábamos en que 1.2 libros al año, frente a países como Japón, Finlandia, que están punteando, yo creo que esa cifra ya aumentó, 47 libros al año. Entonces la gente dice, ¿de dónde? O sea, ¿cómo hacen para leer? ¿En qué momento lo hacen? Todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo se hace desde los libros impresos. Pero además, Kate, si quieres, nos ayudas considerando la lectura digital. Así es, y esto es muy importante revisarlo aquí. Y es que si bien este estudio nos empieza a fundamentar ya los materiales digitales y nos empieza a justificar todo lo que nosotros hemos hablado, y es que los chicos y las personas, no solamente los estudiantes, estamos inmersos en lo digital. La lectura digital, ¿cierto? Desde las redes sociales es la que repuntea porque tiene el 71.3% de todo el país, donde dice que lo que más lee, pues lo lee en estas redes sociales, ¿cierto? Va disminuyendo hasta ver, por ejemplo, que, como decía Joana, las páginas web, las noticias o artículos en medios digitales van reduciendo este porcentaje en un 47.2% y 36.4%, y lo que menos estamos leyendo como tal en lo digital, pues son los libros, específicamente de forma parcial o total, eh, con un 19.8%, y eso tiene que ver mucho con la accesibilidad. ¿Qué diversifica la información, Joha? ¿Por qué crees que hay un gran porcentaje de personas que leen redes sociales y que utilizan las redes sociales como un medio de lectura? Es curioso, Kate, justo lo que acabas de decir, porque veo los libros digitales en una última opción, o bueno, con un porcentaje muy bajito. Quiere decir que hay dos formatos a la vez. Estamos hablando del libro físico, es decir, que puedo seguir con mis planes de plan lector, puedo seguir con mis libros de literatura, con mis libros informáticos, pero esto me invita a mí como profesor a considerar las redes sociales, ¿cierto? A veces le tenemos pánico a trabajar redes sociales precisamente por todos los riesgos digitales, de suplantación de identidad, de los fake, ¿cierto? Los trolls, todos estos riesgos digitales que se manejan en redes sociales, pero también son más los profes, Kate, que se han atrevido a utilizar Facebook, Twitter, Instagram como potencial formativo, ¿cierto? Y ahí vemos que es construcción de redes de conocimiento, ¿cierto? Es trabajar competencias aún del siglo XXI cuando estamos hablando de un trabajo colaborativo, cuando estamos hablando de esa capacidad de gestionar información en la web, porque pasa algo y es que aparte de estas cifras, vemos como la web para información. Cada 9 meses se triplica la información. Entonces, ¿qué hacer con esa cantidad de información? Y pues aprovecho aquí, Katia, a invitar a las personas que nos acompañan que nos cuenten por el chat qué experiencias significativas tienen ellos con el uso de redes sociales precisamente para estos entornos de animación en la lectura, mientras seguimos conversando al respecto. Fíjate los correos electrónicos. ¿Qué tanto estoy sacándole el jugo a los correos electrónicos? No solamente para el envío de evidencias, ¿cierto? De evaluación, para que me envíen un trabajo, una tarea, sino cómo lo estoy aprovechando para la animación de lectura, ¿no? Puede ser una apuesta interesante, Kate, que la encuesta nos ofrece. Y Así mientras es. nos van contando, ¿hay por ahí algo por ahí que ya alguien que se haya animado de pronto a contarnos cómo utiliza Hasta, redes sociales? Ajá. Ok, hasta el momento nos está saludando la profe Norma Constanza, ¿cierto? La profe Karen Ariza, que nos dice desde el Agustiniano Tagaste, que está presente aquí. Yo les doy la bienvenida a todas las personas que han ido conectándose con el pasar de la charla, pero esto es muy importante, profes. Cuéntenos también, si ustedes quieren, abren su micrófono, levanten la mano, cuéntenos por favor.
¿Cuál ha sido una experiencia significativa desde las redes sociales? Si han utilizado una red social para animar a la lectura. Acá, por ejemplo, nos dice, ya empezamos a participar, a ver participantes, la profe Catherine Esther San Juan nos dice, los audiocuentos son una excelente herramienta. Mis estudiantes se animan mucho cuando los utilizan y eso es súper maravilloso, profe. Genial, esa es una gran experiencia. Muy bien. Pero ¿qué otras experiencias encontramos particularmente desde las redes sociales? ¿Utilizamos las redes sociales para la animación a la lectura? ¿Las utilizamos para que los chicos participen en la concreción de un cuento, de una historia, de una novela? Muy bien, Bueno, Kate, hablando de eso, entonces fíjate lo que nos dice dónde están escribiendo. Entonces ya no estamos leyendo, sino dónde están escribiendo. Y con un gran porcentaje del 75.7, eventualmente el WhatsApp, ¿cierto? Entonces, hay una autora que se llama María Teresa, ella es brasilera y nos dice algo muy bacano que yo siempre lo he tenido como ahí al presente y es, si yo quiero en verdad enseñar a leer y a escribir, porque el principio de toda animación a la lectura es que yo no solamente leo, sino que potencio también la competencia de la producción textual, tengo que utilizar esos medios de comunicación que son tan efectivos y de continuidad o de cotidianidad para el estudiante. Entonces, ¿por qué no los mensajes de chat? ¿Por qué no esos pantallazos de esos mensajes de WhatsApp donde tal vez faltan comas, donde tal vez faltan ciertas puntuaciones, donde utilizamos los emojis, ¿cierto? Hay una experiencia que utilizamos en algún momento con estudiantes y fue transformar mensajes que regularmente se hacen en estos grupos familiares de amigos, refranes, ¿sí? Refranes típicos de Colombia y llevarlos a emojis. Eso fue una experiencia fantástica, Kate, precisamente porque, o sea, convertir el lenguaje escrito a emoticones, que es la forma habitual en que los chicos se expresan, producen textos, o un cuento, hacer una adaptación, por ejemplo, de una Caperucita Roja que es tan conocida por todos a través de los emojis. Sería interesantísimo saber animación a la lectura desde estos contextos, ¿no? Además que estoy enseñándole a tener coherencia, elementos gramáticos, ortográficos desde el WhatsApp, ¿no? Y mira esto tan simpático, cartas o diarios. Uno creería que ya las cartas y los diarios ya no existen o que no son como de tan común, ¿no? Como el coronel no tiene quien le escriba, que les llegaban siempre cartas o que hacía cartas. Y fíjate que siguen siendo una oportunidad de escritura y lo que nos muestra todo esto, Cata, es que es los formatos, ¿no? Entonces yo como profesor entiendo que debo diversificar esos formatos y que debo pensar en formatos de no solo una única fuente, ni que sean estáticos, sino que sean muy dinámicos. así es, Joha. Y por esa razón yo quiero preguntarte, ¿cuáles son esas lecturas y escrituras por fuera del aula que nos van a permitir diversificar, como tú dices, pero también retomar como todas esas tipologías textuales clásicas y apoyarnos de pronto en otro tipo de recursos? Claro que sí. Los profes lo han mencionado y lo han pronunciado. Y es que si no lo hacemos en el aula, ellos lo hacen por fuera del aula. Y eso es lo que creo está ocurriendo hoy día. ¿Sí? En el aula siempre va a haber un plan lector. Regularmente hay libros para leer, hay talleres de comprensión lectora, hay textos escolares y estamos leyendo por lo regular textos expositivos, textos informativos y desde luego la literatura. Pero por fuera del aula hay unos recursos, hay unas, yo le llamo siempre esas lecturas underground, esas lecturas de cloaca, ¿cierto? Recuerdo mucho una experiencia, Kate, de un colegio que la profe se animó más como apropiación literaria, animar con estudiantes de séptimo, octavo grado, El gato negro de Edgar Allan Poe y los cuentos extraordinarios. Edgar Allan Poe es un gran representante del género suspenso, terror, y desde luego eso causó mucha conmoción en los padres de familia. Tuvimos que acompañar a través de un taller este espacio, pero si no lo hago en el aula, entonces, ¿dónde se va a hacer? Finalmente los chicos, esas sagas que mencionaba la profe o esas sagas de Crepúsculo,
¿verdad? Esos libros gruesos que a ellos les gusta, pues lo van a hacer por fuera del aula. Si en el aula, si la profe no escoge o si la profe no da oportunidad para que lo hagamos allí. Y eso pasa mucho con los jóvenes, ¿sí? Los niños son más fácil animarlos, pero cuando estamos hablando de jóvenes, ¿qué hago yo para engancharlos? Bien sea la lectura literaria, pero también a la lectura que les va a dar oportunidad de crecimiento en competencias para la vida. Entonces, Kate, estamos hablando de recursos para lectores. Aquí tenemos una untadita. Puede ser Goodreads, yo no sé pronunciarlo bien, pero Goodreads y Moonreader son precisamente esas redes sociales para lectores, donde finalmente se comparte no solamente los libros que estamos leyendo, clásicos, contemporáneos, sino que hay un movimiento fuerte entre los jóvenes allí y es el tema de las reseñas literarias, ¿sí? ¿Cómo construyo yo de manera creativa, divertida esas reseñas? ¿Cierto? ¿Cuántas reseñas tengo? ¿Cuántos me los han leído? Porque a los jóvenes les gustan que los lean. Y nada mejor que una red social dedicada a eso para que los lean. Moonreader también es una oportunidad para eso. Ahora cuéntanos un poquito, Kate, de Leer es mi cuento y Alejandría. Bueno, estos son espacios también donde los estudiantes pueden encontrar esas formas de participación, ¿cierto? Desde la lectura. Entonces es muy interesante que nosotros podamos brindarles a ellos esos espacios de participación y pues permitirles también una forma de independencia. Creería yo que cuando hablamos de lecturas y escrituras por fuera del aula y de la motivación para el aprendizaje, desde la lectura tiene que ver con la liberación y el empoderamiento desde la autonomía de los estudiantes. Y es que nosotros podamos retomar también sus intereses, ¿cierto? Como un elemento central. El hazlo tú mismo no tiene relación únicamente con el tema de lo que nosotros les enseñamos y que ellos escriban lo que nosotros les decimos, sino darles la oportunidad de que ellos mismos puedan encontrar sus intereses y ellos escriban lo que les gusta, porque creería yo que esa es la forma en la que vamos a enamorar muchísimo más a nuestros estudiantes de los libros, pero también de todos estos recursos que encontramos. Entonces, Así estos elementos, pues, son elementos de participación, como leer en mi cuento. Tenemos recursos para escritores, Joha. Sí, entonces, así como hay lectores, ¿cierto? A veces como profes buscamos, bueno, ¿dónde habrá esa biblioteca grande, chévere, que me ayude no solamente a conectar con la literatura, sino con ciencias, con artes, con tecnología? Pues bueno, Leer es mi cuento y Alejandría son esos espacios, pero como lo hemos mencionado, pues no buscamos solamente grandes lectores, sino que buscamos que la lectura sea esa oportunidad, esa plataforma para que se animen a escribir. Y pues recursos para escritores tenemos Wattpad y BookNet, son muy parecidas, seguramente algunos de ustedes ya la conozcan. Lo interesante con el fenómeno de Wattpad, que es la más reconocida, es que los chicos van a poder encontrar clásicos como también contemporáneos, pero eso está haciendo como un cambio aún en las apuestas editoriales. ¿Por qué? Porque los chicos ya empiezan a construir sus propias escrituras, ¿sí? Entonces tú encuentras allá libros, por ejemplo, de romance, de aventura, de terror, de todo, ¿sí? Y pues tengo también mi apreciación frente a eso y es que hay un tema de derecho de autor que en algún momento se puede convertir ya en una desventaja, pero creo que hay una gran oportunidad para el profesor de crear una cuenta en Wattpad y todas estas estrategias didácticas que adelante vamos a estar trabajando, pues se puedan, ¿por qué no?, plasmar allí, ¿cierto? Donde se valora, donde tiene una interacción real con lectores, ¿sí? Con lectores de los propios jóvenes escritores o niños escritores, ¿sí? Entonces, ¿quién más para decirme a mí cómo estoy escribiendo que los lectores? Lectores pares, ¿sí? Lectores de otras latitudes, de Oriente, de Europa, de África, porque eso pasa con estas plataformas, ¿no? Que no solamente nos leemos entre compañeros en el aula, sino que nos están leyendo. Oye, tú has dejado de leer, ¿qué pasó? Me encanta esa historia, ¿qué sigue? ¿Sí? Te están pidiendo, hey, ¿qué sigue? Y ese chico que tiene ese talento para escribir, pues va a tener una oportunidad inmensa de eso.
No sé si recuerdas, Kate, el Evernote. El Evernote es una aplicación que no solamente lo tenemos para descargar en el computador, sino que también la podemos aprovechar desde el celular y es precisamente todas esas chispas de creación. Voy en el Transmilenio, voy de pronto en el carro, voy por tal vía, voy en este centro comercial y vienen esos chispazos que son propios de los lectores y es precisamente esa antena aguda de estar leyendo la realidad y a partir de ahí volverlo todo un escenario estético y literario, ¿no? O informativo interesante. Redes sociales, Kate, ¿cuáles son esas redes sociales más usadas para animación en la lectura? Bueno, pues sabemos que las más famosas son las que más utilizamos y pues por ende son las que los chicos utilizan más. Facebook, YouTube, Twitter y también Instagram es una de las redes sociales que podemos utilizar para la animación a la lectura. Pero ¿cómo se utilizan? Facebook, por ejemplo, permite hacer en vivos, por ejemplo, puede hacer grupos, ¿cierto? Elementos donde los chicos puedan participar en grupos cerrados de forma segura, ¿verdad? En YouTube podemos subir también este espacio de los booktubers o youtubers, es algo que les llama mucho la atención y pues, ¿qué pasa cuando ellos también se vuelven youtubers? Twitter tiene un elemento muy crucial de trabajo y yo creería que ustedes los conocen, son los hilos, ¿cierto? Los hilos de información que se pueden dar acerca de cualquier temática y los hilos que se generan en Twitter pueden ser uno de los recursos más interesantes de animación a la lectura porque va a mantener a los chicos primero explorando esta red social tan interesante, pero pues también explorando distintos elementos para que ellos puedan crearlos. Instagram, Yoja, pues sabemos que Instagram tiene la posibilidad de manejar un material gráfico muy interesante en el cual los estudiantes pueden subir fotografías, ¿cierto? Y a cada fotografía poder establecerle una historia. Una que nos faltó acá, pero que es muy, muy famosa entre los chicos, que se llama TikTok. Esta es una de las redes que ellos en estos momentos están utilizando demasiado y TikTok es una de las redes que les va a permitir a ellos también desarrollar otras formas de comprensión del mundo y del entorno, ¿cierto? La lectura no solamente está radicada en palabras y en los cuentos, sino que también tiene que ver con habilidades de interpretación. Entonces vemos que TikTok les permite, por ejemplo, reemplazar historias independientemente de cuál sea la historia que encontramos allí, pues ellos hacen las mímicas, ¿cierto? Hacen todo un drama imitando esos videos que suben a veces y pues esa puede ser también una gran aliada para trabajar. ¿Y Sí, qué tenemos en aplicaciones? ¿Sí? ajá, y no solamente desde los dramas, mi Kate, yo he visto un fenómeno explosivo en TikTok y es que hay jóvenes que también demuestran su opinión frente a ciertas situaciones sociales y culturales alrededor. Entonces, si estamos pensando en lectura crítica solamente desde talleres de comprensión lectora, bueno, ¿por qué no migrar a un TikTok? ¿Cierto? ¿Cómo estamos concibiendo nuestro alrededor? ¿Cómo lo estamos mirando y cómo lo estamos apropiando y socializándolo con el resto de la juventud, con el resto de los chicos o desde los adultos? Con Así es, Twitter yo. pasa algo y ahorita vamos a leer a la profe Catherine Esther y es que los microrrelatos, el fenómeno de los microrrelatos y esa narrativa que tú contabas, recuerdo mucho los hilos, un muchacho en Twitter que empezó con una temática de terror terrible, alguien le había dejado un mensaje en el papel higiénico de un hotel, entonces todo el mundo empezó a sí, conmovido en Twitter porque por esa historia de terror para al final contarnos que precisamente es un hilo de narrativas. Twitter tiene algo y es que son los 280 caracteres, ¿no? Entonces el microrrelato, la capacidad de la síntesis ayuda muchísimo en estos escenarios. ¿Qué nos cuenta Catherine? Catherine, ¿qué nos está contando la profesora Catherine desde el chat, Catherine?
Ok, ya les voy a hacer la lectura de lo que nos dice la profe Katherine. Ella nos dice que el colegio El Sagrado maneja un espacio en que los estudiantes tienen acceso a la lectura libre. Ellos tienen un espacio donde cuentan con todos los libros que hacen parte del plan lector, hacen dramatizados, hacen comprensión lectora y muchas actividades las trabajan desde todos los componentes. Entonces, conectan, ellos cuentan con proyectos en cada salón, donde la experiencia se vuelve enriquecedora y una lectura compartida también como una excelente actividad. Este es uno de los consejos, creería yo, que nos da Catherine Esther San Juan y pues nos gustaría mucho escucharte, profe, después contándonos cómo ha sido ese resultado de implementar esta estrategia con los chicos. Y finalmente, Kate, apps y juegos. Seguramente habrán muchos, ¿cierto? Aquí recuerdo mucho apalabrados y es precisamente todo el campo semántico que nos pueden dar las palabras. Entonces, puedo aprovechar. Manga Rock ya dejó de estar en aplicación, ya es para descargar en el computador, precisamente por unos temas de derechos de autor, pero Manga Rock es precisamente para aquel profesor que quiera aventurarse con el tema del cómic, de la novela gráfica, con los jóvenes, ¿cierto? Ya para los chicos estamos hablando de Pixton, estamos hablando del Pancho y el creador de historias, que son recursos digitales libres, el Storybeard, donde los chicos pueden ya incluso descargarlos y visualizarlos como un libro digital. Y Ambience, Kate, que tú eres, digamos, una de las mejores usuarias de Ambience, que tiene que ver ya con sonidos de naturaleza, y cuentan muchos estudios que pues hay una relación importante entre la música y el hábito lector, por supuesto. Así es, Joha, y es muy importante lo que tú hablas porque eso nos da la introducción a trabajar un poquito más, pues otros aportes que tenemos también desde el aprendizaje, desde los sentidos. Muy bien. Bueno, entonces vamos por acá y es, antes de entrar a eso que tú hablas desde la lectura de los sentidos, tres consideraciones prácticas que va a recoger lo que hemos venido hablando. Seguramente son preguntas o frases que hemos lanzado. ¿Lectura en imágenes o lectura en tablet? No es una batalla, es una colaboración con grandes oportunidades de lecturas con criterio. ¿No les gusta leer y escribir? Bueno, vemos que sí hay escenarios de lectura, pero los formatos son distintos, entonces vamos abandonando esa promoción de una lectura lineal y formal. Y muchos profes también nos hemos identificado con esta tercera consideración. En lo digital hay mucho y seguramente entre lo mucho hay mucha basura. Entonces, atrevernos también a interactuar con ese contenido digital y también ser curadores, creadores de contenido, ¿cierto? Entonces, una forma simpática para esto es que nosotros mismos los creamos. Kate, ¿tú te imaginas pasando por este puente? Me encantaría. La verdad me parece espectacular. Bueno, para los que nos acompañan, este es un puente de cristal que inauguraron hace mucho ratito ya en China y con esto queremos hacer una metáfora del mediador. A partir de lo que hemos venido conversando, pues efectivamente necesitamos de buenos mediadores. También recuerdo esa frase que dice la letra la letra con sangre entra. Muchos crecimos con ese eslogan en las universidades, en los colegios, pero ¿qué tal, Kate, si lo cambiamos? La letra entra cuando tú le pones sangre. Un gran mediador es este puente que teje esas lecturas tradicionales y las conecta con la otra orilla, que son las lecturas de vanguardia, de digital. Seguramente habrán algunos como esta chica que veo aquí alzando, muy animada. Ahora es un puente de cristal donde seguramente estamos viendo esa brecha, la reconocemos, pero no nos atrevemos a hacerlo precisamente por lo arriesgado del tema y por lo arriesgado de lo que vemos allá en el fondo, en la realidad. Pero también puede ser ese valiente que se anima a, a pasarlo y cruzarlo y a tejer puentes en las lecturas. Muy bien. Eso quiere decir que pues tenemos que ser un poco más arriesgados en ese sentido y tomar de pronto todo lo que para muchos de nosotros es que les criticamos tanto de pronto a ellos en su juventud que lo hagan, pero si sabemos que eso
ellos tienen un interés en esos elementos, van a ser aliados de nosotros para utilizarlos en cuanto al el enamoramiento. Cuando hablamos de la lectura con sentidos, hablamos de que la lectura va más allá de los ojos. Lectura con sentidos quiere decir que tenemos que poder implementar elementos de animación a la lectura a partir de lo sensorial. ¿Cierto? Si va más allá de los ojos, ¿qué pasa si involucramos los audios con la parte auditiva? ¿Qué pasa si involucramos olores en alguna sesión presencial? Si la logramos a tener pronto, sería buenísimo, pero ¿qué pasa si nosotros cogemos los sentidos de los chicos, ¿cierto? Y los involucramos en situaciones diversas donde les permita a ellos desarrollar la creatividad a partir de la imaginación. Resulta que la lectura va más allá de los ojos y es porque va completamente con todo nuestro cerebro y el cerebro está completamente vinculado a todos los sentidos. ¿Qué quiere decir? Pues que los sentidos nos permiten obtener experiencias y esas experiencias se vuelven significativas cuando para ellos tiene elementos en los cuales van a encontrarle, como dice allí, ese sentido. Acá hablamos un poco de los aportes de la neurociencia, ¿cierto? Últimamente estamos hablando mucho del tema y cuando hablamos de la neurociencia quiere decir toda esta relación que acabamos de revisar con los sentidos. Cuando los chicos leen o cuando nosotros leemos, ¿cierto? Se produce literalmente o cerebralmente una especie de efecto mariposa. ¿Sí? Cuando nosotros estamos leyendo, por ejemplo, un cuento de ficción, ¿cierto? Una novela negra, ¿cierto? De suspenso, como le decía ahorita, Joanna de Edgar Allan Poe, ¿cierto? Se activa la corteza visual, ¿cierto? En áreas específicas para otorgar, digamos, un valor lingüístico, ¿cierto? A esa información visual. Esto le otorga un significado al que lee, ¿cierto? Las áreas del lenguaje, ¿cierto? Aunque no se lea en voz alta, están relacionadas con la emoción y el placer de la lectura. Cuando nosotros colocamos o metemos a nuestros estudiantes en una situación vivencial, los chicos van a tener emociones y las emociones van a significar una experiencia supremamente gratificante desde cualquier tipología textual. Eso también implica, ¿cierto?, que hay grandes zonas del cerebro que se ponen a trabajar, por ejemplo, el lóbulo frontal, ¿cierto?, que en las funciones ejecutivas nos ayuda a ordenar mentalmente en nuestra imaginación los personajes, las fechas, las tramas, ¿cierto? Las zonas relacionadas, por ejemplo, con la memoria del trabajo, que es lo que estamos leyendo, por ejemplo, la memoria biográfica, que es lo que hemos leído anteriormente, y la memoria de futuro o prospectiva, ¿cierto? Que nos permite también ver o intuir lo que va a pasar, predecir lo que va a ocurrir, así no lo hayamos leído. Entonces, todo lo que está en juego es hablar de la importancia de los sentidos y es que un animador a la lectura del siglo XXI también tiene que involucrarlos. Y si nosotros vamos a profundizar un poquito más desde los aportes de la neurociencia, sabemos que tenemos que mover elementos de percepción del cerebro, jugar con la percepción, entonces aquí adquiere sentido lo que les decimos de los sentidos, jugar también con la forma en la que piensa el cerebro, a nivel de categorías, y para eso sí nos va a ayudar muchísimo la parte concreta de el subrayado, la identificación de ideas claves, pero también tenemos que jugar con la forma en la que siente nuestro cerebro, y es que tenemos que buscar la forma en la que los chicos vivan la lectura, se metan en la trama y logren desarrollar la imaginación para un ejercicio tan importante como es la creatividad. Llevar a los chicos desde el interés hasta la parte creativa, incluso en la generación de textos o en la elaboración de textos, es la labor, como quien dice, de lo que nosotras proponemos el día de hoy. Y bueno, Kate, en relación a eso con la neurociencia, pues resulta que desde esas grandes historias, ¿verdad? También nos estamos identificando, estamos, como tú lo mencionabas, con las emociones del lector, ¿no? Y cuando hablamos de emociones es que también genera oportunidades para trabajar la autoestima, el autoconcepto. Pasa algo interesante y es que en Colombia llevamos muchas décadas de conflicto armado y la literatura infantil y juvenil se ha volcado obviamente a relatar esos hechos históricos. Y había un grupo de estudiantes, por ejemplo, de chicos en San Vicente del Caguán, y allí súper silentes, ¿no? Niños silentes, silenciados por la violencia. Y una de las formas
de animar a la lectura o de moverlos a conversar sobre sí, sobre su familia, sobre su contexto, pues el mejor recurso metodológico fue finalmente la literatura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de neurociencias, también tocar las fibras, las emociones, la motivación y ver que hay personajes que lograron salir del conflicto, personajes que lograron salir de una trama, y es mirar la literatura o cualquier escenario que cuente historias como resistencia a la misma realidad, ¿no? Como ese objeto cultural que también nos ayuda a soñar mundos diferentes. Entonces, bueno, comencemos. Algunos tips para animación de lectura, seguramente algunos ya los estamos trabajando, pero vamos a recordarlos de manera rápida para pasar entonces a algunos usos desde las TIC. Muy bien, Joha. Mientras tanto, mientras vamos comenzando, la profe Norma Constanza Tenogó te tiene acá la manito levantada. Profe, puedes activar tu micrófono si quieres participar. Ok, bajo la mano, creería yo que no tenía la intención. Muy bien. Continúa, Joha, ya puedes continuar. La profe Jessica de pronto otra vez alzó la manito o fue la que levantó hace ratito. Porque si quieres conversar algo adicional, bienvenida. Así es, invitamos también pues a todos ustedes si tienen algún comentario adicional, pues que lo escriban en el chat o que abran su micrófono. Para nosotras es un placer como siempre escucharlos. Muy bien. Bueno, Kate, un buen animador, si estamos hablando de ese mediador, aquí hablamos de animadores, mediadores, promotores de lectura, que no solamente es el área del lenguaje, como estás tú como buena representante de las ciencias, como estoy yo, como buena representante de las humanidades, y aquí estamos hablando de que la lectura es una herramienta para toda la vida, o sea, chico que sabe leer y escribir es autónomo cognitivamente. Es un niño, es un joven que no necesitamos perseguirlo para que haga una tarea, para que haga. No, es autónomo precisamente porque es capaz de tomar un libro, tomar un periódico, una revista, informarse, hablar, dar su criterio, y no es el criterio que encontramos en redes sociales donde es la opinititis, sino que, hey, no estoy de acuerdo contigo por esto, pero con tanto respeto, pues muestra su criterio. Cuando estamos hablando de estos tips, Kate, estamos hablando de que la lectura podemos pasarla de individual a la lectura colectiva, y pues no tienen que ser en todos los espacios. Desde luego necesitamos esa lectura silenciosa, esa lectura para mí mismo, donde tal vez lo acompaño. Siempre hablo con los jóvenes, donde es más difícil el tema. Siempre invito a esa lectura silenciosa, pero más que silenciosa, compartida. A los jóvenes les encanta la lectura en voz alta. Uno creería que solamente es un escenario para chicos, y no. Y si estamos acompañados, por ejemplo, de una bolsita de trululú, de gomitas trululú, unos chocolaticos, un cafecito, pues mejor, ¿cierto? Lo que tú hablabas de la neuroeducación o de la neurociencia, porque a veces podemos recordar historias o recordamos información de las lecturas a través de esa conexión con sabores, ¿sí? Entonces yo puedo recordar fácilmente el libro ¿A qué me sabe la luna? Porque a mí la profesora me conectó cerrándome los ojos y poniéndome un pedacito de luna que a algunos les supo amargo, que a algunos les supo dulce, que a algunos les supo salado, pero indudablemente nunca voy a olvidar ese libro precisamente porque mi animadora de lectura lo hizo desde el sabor, ¿cierto? Entonces, la lectura puede ser, y cuando hablamos no es solamente desde el escenario de niños y jóvenes, sino de profesores, de todos los entes educativos que tenemos aquí, adultos, donde puede ser una lectura colectiva. ¡Hey, educación física! ¿Tú cómo te integras a esto? Mira, hay una experiencia, tú conoces a Javier, un profe muy allegado a mí, y él manejó en algún momento los cuentos a partir de la educación física. Entonces, cómo los movimientos o la dramatización de estos cuentos clásicos se llevaban a oportunidades de educación física, o desde los escenarios de la belleza, de la imagen, de la pintura, ¿verdad? Entre otros. Kate, otro tips, la narración oral como técnica.
Así es, leer en voz alta y leer para otros es uno de los elementos más interesantes, pero también como que no sea una sola persona la que lee en voz alta. Creería yo que este es uno de los elementos más interesantes porque digamos que a partir de la narración oral como técnica vamos a encontrar que está conectada con la lectura grupal y eso implica que todas las personas que están leyendo o que se encuentran para leer van a poder tener perspectivas y argumentos para discutir, como tú decías anteriormente. Ayuda de las TIC. Muy bien, pues acá en el chat nosotras les pasamos los links de todas estas aplicaciones y de estas páginas que les recomendábamos y es que los chicos, pues como son tan digitales, pues tenemos que utilizar las herramientas TIC para poder ahondar y profundizar en la lectura y la escritura. ¿Qué dar a leer, Johan? Bueno, ya lo hemos mirado en apreciaciones anteriores y bueno, no solamente literatura. Yo soy amante de la literatura y cada vez más me sumerjo en esto, pero desde luego puedo dar a leer una noticia falsa en Facebook. Me llamó mucho la atención que ahorita Facebook, por ejemplo, ya eh, advierte al usuario sobre, tiene un contenido falso, tiene un contenido eh, dudoso. Entonces, ¿por qué no tomar esos artículos que resultan ser falsos y estudiarlos, ¿no? ¿Por qué se comenta eso? ¿Por qué se usa la imagen? Recuerdo mucho, ustedes recordarán los incendios de Australia, ¿no? Eso nos conmovió mucho por toda la cantidad de especies y afectación que tuvo a nivel mundial, o la selva amazónica aquí en Colombia, Brasil, ¿verdad? Y lo que pasó allí, obvio, es la magnitud del fenómeno, pero también se utilizó muchas imágenes para crear infoxicación, ¿sí? Para precisamente utilizar imágenes que no ocurrieron en ese contexto para seguir ahondando sobre la llaga, ¿no? Entonces, puedo la lectura de imágenes, lo comentabas tú desde el Instagram, ¿no? Entonces, hay un personaje que tú y yo seguimos a la vez, es Saco Asco, creo que así es que se denomina en Instagram, y es precisamente toda esa forma de resistencia a través de la novela gráfica, del cómic, entonces puedo pensar en miles de formas, puedo pensar aún, en algún momento lo hice, cogí ¿cómo es que este se llama? Una cerámica, sí señora, una cerámica. Aquí en casa de mi mamá, mi padrastro es algo de antropólogo, arqueología, entonces me prestó una de esas piezas y lo puse en el centro del aula. Y a partir de ahí empezamos a hacer lecturas porque algunas culturas indígenas tienen los ojos grandes o lo muestran ojos grandes, porque algunos usan balacas, otros usan adornos, eh, entre otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué leer? Todas las opciones. Nosotros leemos expresiones corporales en las personas, entonces a partir de ahí, todas las posibilidades de lectura. Ambientes lectores, Kate. Bueno, pues los ambientes lectores tiene que ver claramente con todos estos recursos, insumos que les vamos a entregar. Esa mezcla, ¿cierto? Que nos parece tan importante, esa mezcla entre lo físico y lo digital. Busquemos, profes, que los estudiantes puedan implementar o puedan realizar lecturas desde lo físico y también desarrollen algún tipo de actividad en lo digital. Siempre los ambientes lectores van a estar en comunicación y esto implica que los chicos puedan desarrollar trabajos coordinados por ustedes donde mezclen ambos medios. Y pues Y la, fundamental, sí, uh-huh. Johan, la lectura en el hogar. La lectura en el hogar significa que tenemos que vincular a la familia sí o sí, pero también hacer espacios exclusivos de lectura y que volvamos esos espacios institucionales para que las personas de la familia puedan comenzar a involucrarse en estas iniciativas. Muy bien. ¿Qué tal Nosotras si... aquí uh-huh. buscamos darles tal vez ustedes unos tips de animación a la lectura. Vamos a hacerlo de forma muy rápida porque pues ya son las 5 de la tarde
y pues sabemos que el tiempo es oro. Entonces, nosotras aquí les queremos mostrar principalmente lo que nos encontramos con algunos recursos. Acá Joha nos va a contar. Muy bueno, ¿qué tal a empezar por las audiolecturas, cierto? Generar espacios de atención frente a esos escenarios auditivos que nos contaba Kate. Pensar en una audiolectura de no más de, no sé, 4 o 5, donde invitemos. La ciudad de Nueva York siempre aparece muy confusa en los atlas geográficos y al llegar se forma uno un poco de lío. Está compuesta por diversos distritos señalados en el mapa callejero con colores diferentes, pero el más conocido de todos. A cerrar los ojos y a estar muy atentos de la audiolectura. Con las audiolecturas tengo una posibilidad, voy a nombrar apenas 2 por tiempo, y la una es que enlistemos todos los detalles, todo el reconocimiento de fondo que escuchamos. Un carro, una camioneta, un banco, un policía, gente caminando, llorando, riendo, puedo enlistar. Y fíjate que estoy desarrollando a la vez habilidades de comprensión lectora desde la atención auditiva. Pero a la vez puedo pensar en una hoja en blanco, Kate, de fondo, aún en espacios sincrónicos, y esa hoja la doblamos como si fuera un origami en 4 partes, 6 partes, y voy entonces a retratar con mis chicos la secuencia de ese audio, ¿no? Entonces ahí es recordar, es llevar la secuencia, pero también el dibujo como elemento manipulativo, el doblar la hoja, ¿verdad? Y eso hace que yo pueda pensar en algún momento en un Kamishibai, ¿cierto? Y el Kamishibai tiene algo interesante, no sé si de pronto, seguramente ya ustedes lo han escuchado, es el teatro de papel, el pequeño teatrico de papel que lo puedo considerar desde el cartón. Si puedes, muéstranos allí, Joha, activa tu cámara y muéstranos un Kamishibai, cómo sería. Ok. O cómo es el que tú tienes. Estos Kamishibai nos van a permitir, ¿cierto? Que los niños los puedan armar también, pueden armar su propio Kamishibai y pueden empezar a estimular este elemento de creatividad también desde la ilustración. Sabemos que los chicos desde pequeñitos ilustran, dibujan. Joha acá nos está mostrando un Kamishibai y pues está totalmente conectado con lo que estamos hablando, las audiolecturas. Acá ahorita en el chat una de las profes nos preguntaba, bueno, ¿cuáles son las páginas de pronto para los más pequeñitos? Profe, los más chiquiticos se deben estimular a partir de los sentidos. Entonces, estimulemos historias en los pequeñitos con los audios. Justamente los audios son los más recomendables para trabajar con los más pequeñitos. Y las ilustraciones. Las ilustraciones son supremamente fundamentales para trabajar con los más pequeñitos. Sin embargo, nosotros les vamos a pasar en las memorias de este encuentro, les vamos a dar a ustedes todos los links que hemos enviado a través del chat para que ustedes tengan su repositorio. Muy bien, Johan. Un juego con diccionario, Kate. Se ha perdido la costumbre del diccionario. Y es importante porque lo que anotábamos, ya el chico tiene la facilidad de que no entiende una palabra, va al celular y listo. Pero con el diccionario pasa algo práctico y algo muy interesante y es que le pido, hey, y un diccionario digital como el que tenemos acá, damos un tiempo, ¿no? Vamos a jugar a 1 minuto para ganar. Les doy entonces la palabra longanimidad. El primero que lo haga, el primero que tome el pantallazo, obviamente eso me permite a mí considerar que hay un orden alfabético, cuál es la letra que sigue, es decir, es recordar y aún es pensar en el reconocimiento o izquierda-derecha, derecha-izquierda, ¿verdad? ¿Por qué no pensar en un bosque de historias, Kate? Tenemos acá entonces la historia de niños que han escrito de 1 a 3 páginas, él cuenta tu historia y este va del concurso Colombia Cuenta, ¿no? Entonces acá tenemos un cuentito de Alejandro Álvarez, que es un chico de 6º grado, acá lo tenemos, ¿cierto? De Manizales, Caldas, del Gimnasio de los Llanos, Yopal Casanare. Y, ¿por qué no pensar en esto? Kate, yo te pido ahí rápidamente que pensemos y te muevas sobre el personaje de un radiolocutor, ese primer párrafo. Bueno, voy a intentarlo.
Dale. Esta era mi vida antes de morir, claro. Ahora estoy seguro de que estoy aquí. Todo parecía perfecto cuando estaba vivo. Tenía muchos amigos y no tenía demasiados problemas. Ahora estoy completamente solo. Me llamo Alex y esta es mi historia. Muy bien. Y el juego consiste, muy bien. El juego consiste entonces que voy a utilizar varios párrafos de manera sincrónica, como lo estoy haciendo ahora, pero los chicos se van a mover o van a escoger la mejor voz para ese personaje. Puede ser un futbolista, puede ser un marciano, puede ser una Una abuela, puede ser un bruja, niño, sí. una bruja. Entonces, también puedo jugar con las inflexiones de voz. O pensar en esta ruleta, vamos a girarla. Esas ruletas nos permiten dos personajes, un lugar, un tiempo y una acción. ¿Cuánto puedo jugar con esto? ¡Wow! Jugar con anécdotas, jugar con chistes, con cuentos, con fábulas, con noticias, con crónicas y con descripciones, tal vez, con elementos informativos, expositivos, con la oportunidad que yo le dé a mis estudiantes. Voy entonces a Wattpad, el escenario que les hablamos inicialmente, y allí puedo plasmar, por ejemplo, cuál sería la trama, cuál sería esa historia entre Lalo y Gonzo. Vemos que Lalo y Gonzo no son niños comunes del corriente, parecen ser niños afrocolombianos. Y hay una mamá que se llama Clara, la mamá de Clara. ¿Cuál Clara? No sabemos qué Clara. El lugar es un arroyo, el tiempo es un incendio y la acción congelar. Imagínense la cantidad de historias asombrosas que pueden surgir alrededor. Padlet, por ejemplo, es una herramienta que es un muro colaborativo que permite a los estudiantes, a la vez que dibujan, a la vez pueden ellos pensar en sus propios audios, en micro audios, ¿no? Como los que acabamos de mencionar. Kate, desde las otras áreas, ¿qué podemos pensar? ¿Tú qué Ok. sugieres, Ani, por ejemplo, Es desde las... muy importante pensar que las demás áreas tienen vinculación con esto, profes. Vincular todas las áreas no necesariamente tienen que ver con la parte del lenguaje, ¿cierto? La literatura es fundamental, pero es una parte. ¿Qué pasa con las matemáticas? Ustedes han escuchado, por ejemplo, los Tangram. Los Tangram pues son elementos súper chéveres para desarrollar la creatividad, pero lo más bonito, ¿cierto? De los Tangram, ¿cierto? Son rompecabezas de origen chino y esto nos van a permitir generar figuras. ¿Qué pasa si yo, mientras Joana está acá armando la ballena, ¿cierto? Sabemos que es una ballena, podemos contarles una historia alrededor de la ballena o les pedimos a ellos que generen o que creen una historia a partir de la ballena, de generar, por ejemplo, de jugar con el Tangram, pero también establecer relaciones desde la creatividad. Esto es fundamental, profes, porque va a permitirnos vincular este pensamiento, ¿cierto? En este caso tenemos la parte de las matemáticas inmersa y pues crear historias desde esta sección nos va a fundamentar o bueno, nos va a permitir interesar a los chicos que de pronto tienen estos talentos más afianzados. ¿Qué pasa también si vinculamos el origami? Mientras los chicos terminan de realizar, por ejemplo, este tangram de formas, pues, ¿qué pasa si también nosotros los ponemos a hacer unos dobleces en origami mientras contamos una historia? Esto es importante para la creatividad. Entonces, dense cuenta, acá vemos, por ejemplo, un barco. Este tipo de elementos pues va a permitir que los chicos se motiven aún más, ¿vale? Muy bien, Joha. Vemos también que hay otros elementos, por ejemplo, de contar cuentos o de contar o escribir historias con historia. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el tiempo, la ubicación espacial y la ubicación en tiempo, el tiempo histórico, para que los chicos afiancen lo que han aprendido de pronto en ciencias sociales y comiencen a contar las historias que, por ejemplo, vemos acá un mapa sobre las cruzadas? Joha, ¿qué puedes contarnos de las cruzadas? Un ejemplo, ¿cierto? Pues bueno, fíjate que esto es un atlas interactivo. Yo soy del área de lenguaje, pero me parece tan interesante contar historias a partir de los territorios. Entonces, muy seguramente aquí habrá profes de historia, de espacios, de geografía, pero fíjate, aquí tenemos un croquis y nos cuenta algo. Dice, las cruzadas en el siglo XI, los territorios conocidos como Tierra Santa estaban bajo el dominio musulmán. Entonces, ok, ¿cuál es ese dominio musulmán? ¿Qué tienen que ver con esas cruzadas?
La cristiandad europea consideró la apropiación de Jerusalén en 1071. Empezamos entonces con esa primera trayectoria y que empieza desde Europa hacia África, considerando todos estos elementos o todos estos grupos de poblaciones que tenemos aquí. Tenemos también una segunda cruzada que apareció en 1147 y nos está hablando entonces cómo esto generó situaciones difíciles para Europa a fin de viajes de peregrinación de fieles cristianos. Pensamos en el libro de Horas medieval y también estamos pensando que esto cuenta escenarios de arte, escenarios de literatura, y son los mapas, son los territorios los que cuentan historia. Si yo me animo a contar a través del Atlas interactivo o pensar en My Maps de Google, ¿cierto? Donde son mapas enriquecidos, desde allí trazo una narrativa fiel con la realidad, con la historia, y cómo no, dígame a qué estudiante no le va a interesar la apropiación del espacio geográfico a través de un relato, ¿sí? Donde se va hilando todo lo que ocurre allí. Así es, Joha. ¿Qué ocurre también en la conexión, por ejemplo, con las ciencias naturales? Allí lo que nosotros vamos a encontrarnos, por ejemplo, es que acá tenemos un ejemplo de audiolecturas, ¿cierto? Si tenemos en el Tangram de matemáticas una ballena, acá encontramos que podemos estimular también elementos como audios. En este caso, pues vemos el banco de sonidos que tenemos en ciencias, pero nos muestra una imagen, nos muestra también una descripción, ¿cierto? ¿Qué tipo de historia los chicos pueden crear a partir de este contexto que se les entrega? Y adicionalmente con el audio, pues podemos escuchar, yo diría, por ejemplo, a todos ustedes, cierren los ojos, un ejercicio, cierren los ojos, chicos, y vamos a escuchar antes de leer lo que encontramos acá. Entonces, ¿a dónde nos lleva este tipo de sonidos, cierto? Nos lleva a hacer un ejercicio sensorial en primer momento, pero también nos hace una descripción real que parte de un fundamento científico, ¿cierto? Y que le va a permitir a los estudiantes tomar información real para poder generar nuevas historias o poder asociarlo con artículos científicos que también están completamente asociados a la comprensión de lectura y al desarrollo de habilidades de comunicación. Entonces, ¿cómo podemos enfocar también la animación a la lectura? Profes, buscando los intereses de los estudiantes, los chicos que se dicen que son más científicos, ingenieros y matemáticos, que de pronto no están tan relacionados con el tema de las humanidades porque creen pensar que no tienen esa relación, pues esta es una forma de vincularlos y hacerlos primero enamorar de lo que quieren hacer, de sus sueños, a partir de la creatividad y de la lectura como tal de distintos elementos. Entonces, pues hoy esto es lo que les traemos, profes, y pues quisiéramos saber si tienen algún comentario, alguna participación adicional, y ya para finalizar mi Joha. Así es, mi Kate, pues digamos que el animador, hay algo, y con esto queremos ir cerrando, Kate, el animador, nunca una experiencia va a ser igual a otra. Si yo llego improvisadamente a mi clase a utilizar un recurso digital sin haberlo explorado, sin haberlo conocido, sin mirar un antes, durante y un después de la lectura para el caso de la literatura, pero también para el caso de esas aproximaciones científicas, informativas, expositivas, ese banco de oportunidades que yo tengo, desde luego, si repito esto una y otra vez como una fotocopiadora, pues no realmente no. Ahora, segundo, debo pensarme como como una de las mejores profesiones que tengo, y es acercar a los chicos a las lecturas de los diferentes formatos, de las diferentes instancias, y eso va a tener su fruto en algún tiempo.
tal vez no lo conozca cercanamente, pero que me puedan recordar como esa profe que además de ser esa mediadora, donde se le veía por sus ojos la brillantez, por ese gusto por las lecturas, donde sus expresiones faciales reflejaban ese amor, seguramente te van a recordar para toda la vida, porque si, como les menciono, si los chicos pueden ser excelentes lectores, ya me doy por bien servida, Kate, de que instalé una capacidad para toda la vida, que es la lectura, ¿sí? Entonces no es por gusto, no es solamente cuestión de honestidad de los profes de literatura de lenguaje, es que si yo sé leer bien, si tengo el criterio para manejar esta otra información, de seguro me va bien en cualquier escenario profesional, en las relaciones con mi novio, las relaciones con mi papá, con mi mamá, eso es leer. Leer cómo está el otro, leer sus sentimientos, leer para tomar una posición frente a lo que está pasando allá en Bogotá con las muertes de los policías o con la corrupción que hay en el país. Eso es una capacidad instalada que es beneficio de todos los profesores. Así es, mi Joha. Y ya para culminar, pues dos comentarios de dos profes que se llaman Carolina. Carolina Sanabria nos dice, sí, buenas tardes, ¿dónde podremos encontrar las diferentes herramientas compartidas? Las vamos a enviar a través de las memorias para que ustedes descarguen y para que ustedes tengan tanto el video como las diapositivas, como los recursos y dónde van a poder encontrarlos. Y un aporte importantísimo que nos hace Carolina Costa, que tiene que ver que uno a veces, dice la profe, uno a veces desea acercarse a los intereses genuinos a los de lectura para orientarlos. Es un poco complejo debido a que los criterios establecidos para el campo del plan lector, pues se les va a dificultar. Entonces, profe, eso es muy cierto. Frente a lo que tiene que ver con lo reglamentario, pues muchas veces tenemos que ceñirnos a lo que nos rige ese plan lector, pero no significa que podamos de pronto tener la oportunidad cada cierto tiempo, una vez al mes, ¿cierto? De abrir un espacio de lectura libre, de abrir un espacio de autonomía para que los chicos comiencen a profundizar en esos criterios. Ese tema podría ser como una propuesta para poder flexibilizar el plan lector frente a los intereses de los muchachos sin dejar de responder a los requerimientos que tiene el colegio como tal. O realzar el pileo como un eje transversal. El plan institucional de lectura, escritura y oralidad, donde considero los formatos genuinos y naturales que leen los chicos. Así es. Vale, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí el día de hoy. Recordarles pues que en SM la educación nos mueve, que en estos momentos nosotros estamos completamente volcados a poder orientar cualquier inquietud que ustedes tengan. Entonces, vamos a enviarles las memorias, agradecerles a ustedes por su espacio y habernos dedicado este tiempo y que tengan una feliz tarde, profes. Gracias, que estén muy bien. Muchísimas gracias por toda la información. Súper. Muy Feliz bien, tarde, gracias. profe. Feliz tarde para todos.